estar día a día y ver que no llegan las cosas. Pero quiero que Sí. me comentes un poquito tu crecimiento como árbitro, desde esos momentos de tu inicio hasta la actualidad. Vale, mira, tiene una cosa que fíjate, a priori puede parecer malo, ¿no? El hecho de que un árbitro crece de manera lenta, es verdad, en general es verdad, eh, pero a la larga es una inversión. Nosotros al final los árbitros, así como hay jugadores que igual pueden destacar siendo muy jóvenes en categorías inferiores y de repente pueden dar saltos a categorías superiores saltándose categorías, pues un chaval de 18 años puede debutar en primera división, puede, de Sí. jugador me refiero. Un árbitro, imposible, no puede. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por todas las categorías de fútbol base, por todas. Hostia. Entonces, eso es innegociable, eso es innegociable. Entonces, claro, ahí que dices tú, jo, pues vaya rollo, ¿no? Bueno, pero es que ahí es donde te haces, ahí es donde se fabrica un árbitro, ¿no? Ahí es donde aprendes la profesión de árbitro. Yo empecé, es verdad que en el Comité Navarro hay comités que tienen más categorías por el número de fichas, hay otros un poquito menos. Nosotros tenemos, bueno, unas cuantas, pero no somos los que más tenemos, como por ejemplo puede tener Andalucía, por ejemplo, o Cataluña, por ejemplo. Yo empecé cuando además aún pitando partidos de cadetes, enseguida empecé a juveniles y luego había una norma que ahora ya no existe, que había que estar como mínimo 2 temporadas en cada categoría, como Uf. mínimo, eso en Navarra. Entonces, pues estuve en primera regional 2 años, estuve en regional preferente 2 años, de aquellas no había autonómica, estuve en tercera división 5 años, y luego ya di el salto a la segunda división B, donde estuve, ahora ya similar a la primera red, ¿no? Ahora se han reestructurado Sí. las categorías, pero bueno, la antigua segunda división B, donde estuve 3 años, si no recuerdo mal, 3 años, y ya di el salto al fútbol profesional. Entonces, mi historia es un poco particular porque di el salto al fútbol profesional, subí a segunda división, estuve ahí 3 años, subí a primera división, estuve otros 3 años, descendí de categoría, estuve 2 años, volví a ascender a primera división, estuve 2 años, volví a segunda división, luego ya por la edad, con 41 años en segunda división ya el campo ya te tienes que retirar. Entonces pasé al cuerpo específico de VAR, de árbitros de VAR, donde estuve el año pasado en segunda división y he ascendido a primera división como Oh. árbitro de VAR. Entonces ha sido una montaña rusa de emociones, ha sido una trayectoria, bueno, pues inimaginable cuando empezó aquel niño de 16 años a ver qué le depara la aventura esta, pero ha sido, pues la verdad, la mayor y la mejor aventura que he podido tener. Preguntas. Una de ellas, el tema de ascender y descender, ¿cómo lo hacen? Es decir, ¿qué es lo que miran para descender y ascender a un árbitro? Vale, mira, hasta tercera división, que es categoría nacional, cada árbitro depende de su comité territorial. Sí. Es decir, cada comité territorial hace un poco los filtros o las cribas que estime oportuno. Básicamente son homogéneas en todos, básicamente. Por un lado están los informadores, los ojeadores, que son exárbitros que van a ver tus partidos, no todos, sino algunos, digo en categoría no profesional, no Sí. nacional. Te van a ver tus partidos, te hacen un informe, te puntúan y luego a lo largo de la temporada haces exámenes teóricos de reglas de juego y pruebas físicas, que también son puntuables. Entonces, hasta tercera división, pues con estas pruebas y estos filtros, pues vas ascendiendo de categoría. Llegas a tercera división y lo que se hace es, cada comité territorial a nivel interno selecciona a sus mejores árbitros y se los mandan a Madrid. Y en Madrid se hace una prueba conjunta con los mejores clasificados de toda España para hacer, yo te cuento cómo estaba en la segunda B, pero es más o menos similar ahora, ¿no? Sí. Para hacer el salto a la segunda división B, digamos, en mi caso, a segunda ref cuando, en la actualidad, ¿no? Y allí, pues lo mismo, haces un examen, unas pruebas físicas, tú tienes unos informes y una clasificación de tu territorial, y ahí hay un número de plazas limitado a nivel nacional. O sea, ya Sí. a partir de ese salto ya dependes no de tu territorial, sino del Comité Técnico de Árbitros en Madrid, del central, digamos. Y luego, a partir de ahí, tú ya tienes ojeadores, informadores, ¿vale? O delegados de partido,
que lo que hacen es, te van a ver todos los partidos, te hacen un informe, te puntúan y digamos se hace un seguimiento y se va haciendo la criba para subir, pues eso, ya a segunda división o a primera división. Y este sistema permanece igual en segunda división, en primera división, o sea, hay ojeadores, hay informadores, se puntúa, se evalúa. Entonces, ese es un poco el sistema que tenemos. Y en el tema arbitral, para ascender a segunda división y primera división,